Una vez más, con el gusto de saludarles, alumnas y alumnos de primero A, B, C y D. Hoy vamos a trabajar en nuestra sesión número 4, el tema número 17, la entrevista. Vamos a revisar los aprendizajes esperados. De manera general, ustedes van a realizar en este proyecto una entrevista a una persona relevante de su localidad, algún conocido. Aquí nada más la situación es que pudieran hacérsela mejor a un familiar, a un vecino, para que no tengan que salir de su casa. Reconoce las características discursivas de la entrevista y los requisitos para reportarla por escrito. Primero tengo que familiarizarme con las entrevistas, ver cuál es su estructura y después poder hacer una, pero sobre todo reportar, hacer mi reporte de entrevista, publicarla. 2. Determina el objetivo de la entrevista y elige a la persona o personas que entrevistarán. Esta es una de las partes fundamentales. Toda entrevista debe tener un propósito, un objetivo, de acuerdo a su función social. Y van a escoger a una persona para hacer esa entrevista, nuestro entrevistado. 3. Prepara la entrevista y distingue entre preguntas centrales y de apoyo. ¿Cuáles son esas preguntas con respuestas abiertas? ¿Cuáles son esas preguntas con respuestas cerradas? Tanto una como otra nos sirven en la entrevista, sin embargo, no es recomendable que a veces se utilice de manera reiterada las preguntas con respuestas cerradas. Siguiente. Hace preguntas y las reformula en función de la respuesta. A veces la respuesta que nos da el entrevistado no es la que esperábamos o de acuerdo a nuestro objetivo o propósito, le falta información, entonces tenemos ahí que improvisar, demostrar nuestras habilidades para volver a reformular o si es posible hasta cambiar la pregunta para que obtengamos la respuesta que estamos necesitando. Siguiente, elabora un texto que incluye la información recabada en la entrevista. Como a partir de lo que yo haya grabado, entonces voy a hacer una jerarquización de lo más importante. No tengo que escribir todas las respuestas completas, hay respuestas que son muy extensas, entonces tengo que hacer esta síntesis de la información. Usa signos de exclamación e interrogación para darle énfasis a algunas expresiones, algunos puntos de vista, en fin. Siguiente, reconoce las diferencias entre lenguaje oral y lenguaje escrito. Decía aquí, ahora es transitar del lenguaje oral al lenguaje escrito. Y por último, reflexiona sobre los usos y funciones de la entrevista en la vida social. ¿Cuál es la función social que cumple la entrevista? ¿Para qué nos va a servir como fuente de información para el reportero y para las demás personas? Vayamos ahora a nuestras preguntas que nos servirán de guías para saber qué tanto saben sobre el tema. ¿Qué sabemos? Yo sé que en la primaria ustedes vieron o hicieron algunas entrevistas o han visto en televisión entrevistas, han leído, han participado o quizás les han hecho hasta entrevistas. Esta es su primera actividad. Van a responder estas preguntas. ¿Qué entrevistas recuerdas? ¿A quién se entrevistaban? Vas a escoger una entrevista y vas a determinar a quién se entrevistaba, quién era el entrevistador, quién lo entrevistaba, quién hablaba más, si el entrevistado o el entrevistador, quién hace las preguntas, quién responde y por qué te resultó interesante ver o escuchar esta entrevista. Esto es tu primera actividad. Vamos a ver que primero o a partir de la entrevista surge nuestro reporte de entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es un género periodístico o técnica de estudio que te permite obtener y compartir información a través de una serie de preguntas o más personas sobre un tema específico. Aquí quiero aclarar que tuve un error, me faltó la E en D. Por otro lado, ¿qué es el reporte de la entrevista? El reporte de la entrevista es un documento en el que se expresan las ideas principales de una entrevista.
Dicho de otra manera, es el resultado de la entrevista. Aquí puede modificar, puede tener algunas apreciaciones del entrevistador, así como conclusiones y algunas anotaciones que le parezcan relevantes. ¿Cuáles son los propósitos de la entrevista? La finalidad de cada entrevista debe establecerse desde la etapa de preparación y por eso tenemos los siguientes propósitos. 1. Para obtener información y evaluarla. 2. Para intercambiar opiniones y puntos de vista. 3. Para cambiar o reforzar actitudes. Y 4. Para convencer y llevar a una acción. Si se dan cuenta, son las funciones sociales que tiene, de alguna manera, nuestra entrevista. Son 4 básicamente. Toda entrevista consta de 3 fases: inicio, desarrollo y final. Vámonos ahora con los elementos de la entrevista. Número 1. El tema. 2. Propósito de la entrevista u objetivo. 3. Debemos de tener un entrevistado. Este entrevistado debe de ser especialista en el tema. Y cuando digo especialista es porque debe de conocer en el tema. Si yo quiero conocer sobre cortes de carnes, no voy a entrevistar a un futbolista. O si hoy quiero hablar del coronavirus, pues no voy a entrevistar a un mecánico, dicho con mucho respeto, pero bueno, sí podemos obtener información, pero quizá no cumpla con el objetivo de nuestra entrevista. Y 4, nuestro guión de preguntas. En nuestro guión de preguntas está lo que les comentaba, el inicio, desarrollo y final. En el inicio es la presentación, ahí vamos a dar los pormenores de nuestro entrevistado, vamos a plantear nuestro objetivo, cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito de esta entrevista. En el desarrollo, pues ya es la ejecución de las preguntas y respuestas. Y al final el agradecimiento y despedida a nuestro entrevistado, a la audiencia, al público. 5. Reporte de la entrevista, que es nuestro producto final. 6. Publicación de la entrevista. Aquí estos elementos yo los divido en antes, durante y después. Tenemos que del 1 al 4 es antes, perdón, del 1 al 3 es antes, del 4 es el durante, 5 y 6 es después de la entrevista. Creo que hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a revisar cuál es su segunda actividad. Número 1. Lee u observa algunas entrevistas por diferentes medios. 2. Escoge una de esas entrevistas que hayas leído, visto en algún medio de comunicación y analízala a partir de lo siguiente. Inciso A. ¿Quién es el entrevistado? 2. ¿Qué tema se trata? 3. ¿Por qué es importante el tema que se trata? 4. ¿Por qué consideras que un entrevistador escogió ese tema? 5. ¿Qué opiniones tienes sobre el tema el entrevistador? 6. Identifica y redacta con frases el inicio, desarrollo y final. Ahí parece que no se veía las dos últimas preguntas. ¿Qué opiniones tienes sobre el tema el entrevistador? Identifica y redacta con frases cómo identificas el inicio, el desarrollo y el final de la entrevista. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra sesión número 5. Ahí le vamos a dar continuidad a este proyecto de la entrevista. Nos vemos. Les recuerdo que tienen que revisar el blog de la escuela para no solamente esta actividad, sino las actividades de las demás materias.
y ahí también les voy a dejar la liga y la contraseña para la próxima reunión por Zoom para sus dudas, sus aclaraciones sobre este nuevo proyecto. Nos vemos, hasta la próxima.